Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Em, Clase 13 ya, ok. Si no me equivoco. Pero por la hora, por lo que estoy viendo, es la clase 13. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, hasta acá es todo lo que vimos supuestamente, así que deberían poder ya llegar, ya pasaron al nivel 3, ya estamos llegando al nivel 4. La verdad que le dimos bastante velocidad las últimas 3 4 semanas. Eh, Así que bueno, deberían poder leer estos temas y decir, ah, esto lo sé, o hice algún ejercicio de esto ya, y deberían poder leer el apunte teórico y entender todo lo que dice el apunte teórico de qué trata, ¿no? Espero que sea el caso, y si no es el caso, igual obviamente pueden preguntar lo que necesiten. Eh, Del nivel 4 de la clase pasada vimos archivos. Así que bueno, ya hasta ahí estamos bien. Y la clase de hoy vamos a ver excepciones. Entonces, excepciones básicamente es cuando alguien la caga, ¿ok? Muchas veces lo que está pasando es que el usuario o algún servicio externo nos dio información que no aceptamos. Es decir, que como vimos en las clases anteriores, nos rompe alguna de las precondiciones que nosotros tenemos en nuestro programa o en alguna función en particular. Pero bueno, no siempre es así. A veces puede pasar, por ejemplo, que nosotros estemos usando algo externo, alguna herramienta, alguna librería, algo que programó otra persona y que nosotros estamos rompiendo las precondiciones de esa persona. Y muchas veces esto es inevitable, es decir, muchas veces nosotros como programadores no tenemos el control de cuándo va a pasar esto. Entonces lo que tratamos de hacer es detectar dónde podría pasar esto en nuestro programa y preparar nuestro programa para saber qué hacer en ese tipo de situaciones. El ejemplo más obvio, por ejemplo, sería si tenemos un programa que necesita, por ejemplo, conectarse a una base de datos para validar un usuario y una contraseña. Si nuestro usuario no tiene internet, no va a poder preguntarle a nuestro servidor si es válida la contraseña. Entonces, cuando nosotros programamos la pantalla de login, por ejemplo, ya vamos a saber que es posible que falle la conexión. Entonces, preparamos nuestro programa para que si falla la conexión, en lugar de explotar y se cierre el programa y el usuario no sepa qué pasó, le muestre un cartelito que diga no tenés conexión a internet, revisa tu conexión a la red, por ejemplo. Es algo así simple, digamos. En los ejemplos que ahora vamos a ver un poquito cómo se manejan los errores o las excepciones en Python. Y vamos a agarrar ejercicios viejos nuestros donde vamos a tratar de agregar un poco de esto. Entonces, primero vamos a ver los tipos de excepciones que tenemos. La verdad que hay un montón y hay tantas excepciones como programas pueden existir o más. Pero bueno, estos son los más básicos que maneja Python, pero después se van a encontrar con varios más. Y después nosotros podemos crear los nuestros propios. Por ejemplo, nosotros vamos a tener en la vida diaria pr- problemas que estamos programando que tienen un contexto lógico determinado. Por ejemplo, bueno, el ejemplo anterior, sigamos con el ejemplo anterior. No nos podemos conectar a internet porque cuando queremos validar un usuario. Entonces, nosotros podemos crear un error propio dentro de nuestro programa para determinar ese momento específico y diferenciarlo de otro. Cosa de que
si después en nuestro programa queremos mostrar un mensaje, sea más específico, o si después queremos encontrar por qué está fallando nuestro programa, poder detectarlo de una manera más específica. Las excepciones se pueden acumular o se pueden agrupar. Y todas ellas en Python heredan de algunos términos como heredan, no hace falta que lo entiendan todavía, pero digamos que la excepción padre en Python sería la excepción que se llama exception, que es una excepción genérica que no nos dan de por sí, por lo menos en su tipo, ninguna información de qué es lo que pasó. Y Python lo que hace después es, o todos los programas obviamente, lo que hacen después es cargar esa excepción de información para que después, cuando, cuando corremos el programa, escupa un montón de información que nos ayuda a entender lo que está pasando. Pero en sí, digamos, este tipo de excepción no tiene ningún significado, es justamente una excepción genérica. Hay otros tipos que son más específicos. Eh, bueno, assertion error es típico de cuando hay un programa. Nosotros de hecho vamos a ver más adelante en esta misma clase un assertion error. Hay programas que ya están preparados para revisar si sus precondiciones se están cumpliendo, y si nosotros no las cumplimos nos van a devolver un assertion error. Y bueno, index error y key error suelen ser errores que ustedes ya tendrían que haber visto, por ejemplo, cuando estaban programando con diccionarios o con listas. Cuando tratamos de acceder a una posición en la lista donde no hay nada, por ejemplo, accedemos a una lista vacía y queremos leer el elemento 5. Como no existe, nos va a dar index error. Y en un diccionario, si estamos en un diccionario vacío, por ejemplo, y queremos acceder a una clave, nos va a dar key error porque esa clave no existe. Eh, Quiero que entiendan además que estos errores no hay que aprendérselos de memoria, y con la práctica les van a ir surgiendo y van a poder hacerse una idea de cuándo surgen. Y tampoco está mal en sí que haya una excepción. O sea, una excepción es eso, es una cosa, es algo inesperado que sucede en el programa, y nosotros podemos utilizarla para dirigir el flujo de nuestro programa o dirigir el comportamiento hacia una salida saludable, digamos. O sea, por ejemplo, cuando no hay conexión en nuestro programa, eso no es un estado inválido para nuestro programa, y simplemente le indicamos al usuario lo que está pasando para que pueda tomar acción al respecto. Em, pero bueno, tiene una utilidad. ¿Qué más? Bueno, nada, pasemos directamente a manejo de excepciones. O sea, cómo se manejan en Python. Bueno, se manejan parecido a los ciclos if, por ejemplo, los ciclos condicionales. Lo que hacemos es, cuando sospechamos, o sabemos en realidad, hay que saberlo, no, sospechar por ahí estuvo de más. Cuando sabemos que una porción de código puede generar un error, lo que solemos hacer es envolverla en un bloque try. Es decir, escribimos try dos puntos, como antes, como en un if, por ejemplo, escribís if la condición dos puntos, y abajo, después de la tabulación correspondiente, escribís el código que querés ejecutar. Si hay un error, así como tenemos el else, por ejemplo, cuando no se cumple una condición en el if, tenemos la sentencia except. La sentencia except lo que nos permite es atrapar esa excepción, ese error, y en lugar de, digamos, estallar y tirar un error y como suele pasar cuando corremos un ejercicio, por ejemplo, que se tira un error y vemos un choclo de texto que no entendemos y tenemos que empezar a revisar, el accept lo que nos permite es retomar el control y decidir qué hacemos con eso. Por ejemplo, si escribimos un programa donde
accedemos a una lista, a una posición donde no hay nada, por ahí lo normal, en lugar de que el programa cierre o explote, sería mostrar un mensaje que diga eh, no se encontró nada, por ejemplo. Y después tenemos un bloque más que se llama Finally, que lo que pongamos ahí nos permite saber que se va a ejecutar sí o sí. Es decir, tanto como si se ejecuta el código del try sin problemas, como si hubo un problema y se ejecuta el código del except. Ahora lo vamos a ver igual. De hecho, vamos a verlo. Vamos a hacer algún ejemplo mejor. Porque si no, me da la sensación de que puede quedar medio en el aire. Lo que vamos a hacer es agarrar un ejercicio viejo y le vamos a forzar algún error. Y después lo vamos a tratar con estos bloques que les comenté. ¿Hasta acá alguna duda? Yo sé que por ahí todavía está muy teórico, pero capaz que... Una pregunta. Sí. El finally, si ¿Cómo? Perdón, te escucho súper bajo, ¿eh? que si nosotros empezamos con un track para que siga el programa, tendría que haber un final. No, no, Te no- preguntaba sí, que con, si empezamos con un try, ¿no es sí. cierto? Y bueno, podría haber un Excel, pero como para que continúe después del try, siempre tendría que haber un final y o no es necesario, No, no, no. que continúe, digamos. No, no. O sea, cuando termina el try, el código sigue linealmente hacia abajo. Si no hubo ningún problema, se saltea todo el código del except, así como el código de un if se saltea el else, digamos, y sigue con lo que corresponda debajo. ¿Está bien? Ok, entonces el finally sería para que continúe con algún código después del except, digamos así. Claro, el finally es cuando vos lo que querés hacer es que corra esa porción de código tanto como, o sea, cuando corrió el try completo bien, como cuando hubo algún problema. A ver, por ejemplo, eh, supongamos que, eso, voy a hacer un ejemplo ahora con esto. A ver, supongamos que yo quiero leer un archivo, de hecho voy a agarrar, guarda el micrófono, está haciendo mucho ruido, Oscar, gracias. A ver, supongamos que estamos en ejercicio. Voy a agarrar algún ejercicio que escriba archivos. A ver. Supongamos que estamos en este ejercicio. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que podría fallar, que lo vimos en la clase pasada cuando me falló a mí, es que no encuentre el archivo. Pero, de hecho, veamos eso primero mejor. Hagamos algo tan simple como poner un archivo que sabemos que no existe. ¿Ok? Entonces, vamos a comentar esta línea. Uy, ahí está. Vamos a comentar esta línea. eh, y acá le ponemos archivo. O sea, yo sé que no tengo ningún archivo que se llame así. Y esto va a romper. ¿Bien? No, igual ojo. Como es un write. mmm, como es un write, no va a romper. Momento.
Vamos a pasar acá. Está, bien. Entonces, eh, el archivo nombres, si existe, lo hicimos en la clase pasada, tenemos el archivo no existe CSV, ¿ok? Este archivo no va a existir. Cuando yo lo trate de leer, vamos a ver qué pasa. Vamos a debuguearlo. ¿Ok? Estoy parado acá. Quiero correr la siguiente línea. Bien. Fíjense que dice exception has occurred, file not found error. Bien. Entonces, acá si yo le doy continue, ven que no sigue a las siguientes líneas. Y me tiró todo este choclo que está acá. Que básicamente esto es lo que se suele llamar stack trace, que es digamos todo lo que el programa pudo juntar del error y me va dando información para que yo pueda encontrar qué pasó. De hecho, ya de por sí el error acá dice no such file or directory y me da todo el choclazo de dónde es que no encontró el archivo. O sea que ya ahí ya sospecho qué es lo que está pasando. Bueno, si yo ya sé que esto puede pasar, entonces lo primero que yo puedo hacer es poner try y acá pongo except y acá se tiene que poner, o normalmente se pone el error que querés atrapar. Hay gente que acá pone exception, por ejemplo, y claro, como esta es una excepción genérica, perdón, exception as y como esta es la excepción genérica y cualquier cosa que pase lo va a agarrar, porque ya les comenté que todas están englobadas en esta, entonces siempre, si yo acá lo único que quiero hacer es, por ejemplo, hacer un print y decir archivo no encontrado, digamos que esto podría funcionar. Obviamente, no, este código de acá ya no debería correr, ¿no? Este código de acá debería estar adentro del try porque solamente tiene sentido si el archivo se abrió. Entonces, por ejemplo, lo puedo poner acá y manejarlo así. Ahora, en sí, conceptualmente está mal atrapar todas las excepciones. Esto se usa bastante, pero no está bien. Se debería usar la excepción que sabemos que queremos atrapar. Y si queremos atrapar varias o distintas, tenemos que ir anidándolas como podríamos anidar, no sé, un if, por ejemplo. Entonces podemos poner acá file not found error as y file not found, este es el nombre de la excepción que queremos atrapar. Ok, vamos a probarlo. Corremos, ven, y dice archivo no encontrado. Ya no me tira todo el choclo que me tiraba antes. Entonces, una de las ventajas es que nuestro programa empieza a ser un poco más prolijo. Obviamente, acá lo normal también es que acá en este manejo de excepción loguemos esto de alguna forma, es decir, escribamos nosotros, no sé, un archivo de .log o de alguna forma nosotros guardemos lo que pasó para que tengamos cierto registro de los errores que tuvo nuestro programa. Pero bueno, en este caso, este es un programa sencillo que está pensado para que alguien, para que un archivo, se lea un archivo CSV y se impriman los datos que se leen. Entonces, no pasa nada si no estamos manejando justamente un error que lo que estamos diciendo es el archivo no se encontró. Pero bueno, acá quiero que sepan que cuando estamos poniendo un try y estamos atrapando una excepción,
estamos perdiendo ese choclazo que por ahí era molesto a la vista, pero que nos daba información de lo que estaba pasando. ¿Qué pasa, por ejemplo? Eh, ¿Por qué estaría mal, por ejemplo, poner exception acá? Supongamos que lo que nosotros queremos, y acá voy a ir a lo que a la pregunta que me hacías vos. Supongamos que este nombre CSV en realidad no tiene... em, supongamos que no son... no, supongamos que no son nombres. ¿Ok? Supongamos que son números o cuentas. Cuentas CSV. Que obviamente no existe, ahora lo voy a tener que crear, ¿no? Entonces acá pongo cuentas. Y supongamos que son todas divisiones. No sé, numerador, divisor, ¿no? Esto ya obviamente ya no existe. Así que lo vamos a reemplazar. Replace, control H acá. Ok, va. Bien. Entonces ahora tengo cuentas. Este es numerador, divisor, ok. Y acá sería lo mismo, numerador, divisor. Obviamente como este es el nombre, no pasa nada si no lo cambio. Pero bueno, para ser un poquito más prolijos. Entonces, supongamos por ejemplo que yo ahora no quiero imprimir, como ya no son nombres, ok. Supongamos que yo ahora lo que quiero hacer es eh, imprimir el resultado de la división del numerador y el divisor. Entonces, acá le estoy poniendo, acá pongo resultado. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lee el archivo cuentas CSV y por cada fila va a agarrar el primer número y va a ser un numerador, el segundo número va a ser el divisor, entonces va a ser el primero sobre el segundo. Entonces vamos a crear un archivo que se llame cuentas CSV. De hecho, creo que lo puedo crear acá mismo. Entonces, por ejemplo, 5,10, 3,2, ¿no? Esto obviamente por ahí no es muy útil, pero cuentas.csv, ok. Bueno, veamos si funciona. Capaz hay algún error, pero... Mira, para empezar me tiró archivo no encontrado. Pero sabemos que el archivo existe porque lo acabamos de crear. Entonces, ¿qué puede estar pasando acá? O sea, si se dan cuenta, perdimos la información del error, porque al hacer el try y agarrar todas las excepciones que existen, le estamos diciendo, bueno, vos cualquier cosa que agarres, vos imprimís archivo no encontrado. Y capaz que ese no es el verdadero error. Entonces, tricky. Entonces, busquemos el error que corresponde realmente y pongámoslo acá. Que, si no me equivoco, era find not found error, ¿no? Corrámoslo de vuelta. ¿Ven? Y ahora, si se dan cuenta, el error es otro. Entonces, ese es el tipo de cosas que pasan cuando la gente hace exception as e. Como yo lo que estaba queriendo atrapar en realidad era el find not found, acá estoy cometiendo otro error en el try y no me estoy dando cuenta. No me estoy dando cuenta porque lo estoy atrapando todo y lo estoy tratando todo como si fuese un error de archivo. Entonces ahora por lo menos tengo un error que puedo determinar por qué. ¿Por qué me pasó eso? Por ejemplo, acá dice que no tengo suficientes archivos para...
Ah, bueno, a ver, puede ser que haya escrito mal el coso. Mm, A ver, acá hago readline, readline. Hago 3 readlines si no me equivoco. Entonces, capaz que por ejemplo lo que me falta es que necesito una línea más. ¿Se acuerdan igual que la clase pasada vimos cómo leer el archivo hasta que termine haciendo, haciendo un for, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente porque queremos que haya errores y además queremos ir viendo cómo se da la cosa. Fíjense, ahora hay otro error, que es type error. Entonces, vean cómo solo por poner exception estoy perdiéndome un montón de información. Entonces ahora trato cada error por separado. De hecho, acá puedo decirle eh, el error anterior, que era value error, yo podría, acá por ahí estoy, digamos, apuntando muy largo, pero yo podría decir que cuando tengo value error es porque no tengo suficientes datos, no tengo suficientes líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me podría animar a decir, de hecho, podría poner eh, error de valores, eh, revise que el archivo tenga 3 líneas, como mínimo, ¿no? A ver, hay un montón de cosas que pueden salir mal, porque ya este archivo capaz que ni siquiera lo hago yo. Entonces, nada, primero para que entiendan eso de eh, por qué no poner exception acá. Porque es muy común que uno vaya a la clase y le digan, no, no pongan exception acá, atrapen la excepción que corresponde. Y dicen, ah, sí, 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 claro, claro. Y después, en la práctica, ponen exception ahí. Y después se hace muy difícil de debuguear a veces. O a veces ni siquiera tenés que debuguear, tenés que correr el código que está corriendo otra persona y te dice, che, me tira este error, pero yo tengo el archivo acá y no lo vas a sacar. Bueno, y lo que está pasando ahora ya es un error que no depende de la persona que hizo el archivo cuentas.txt. Va, capaz que sí, pero lo que está pasando ahora es que dice que es un error de tipos. Y de hecho nos dice en qué línea sucede, que es en esta, y nos dice que no sabe qué hacer cuando le digo que divida entre dos strings, string y string. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que acá, esto, en realidad, nosotros acá estamos esperando que esto sea un número. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer int o float, por ejemplo. O sea, el casteo que vimos en la clase 3, ¿no? Entonces ahora capaz no funciona, pero por lo menos... A ver, entonces poner type error acá no tiene ningún sentido, por lo menos por ahora. Ahora vamos a ver otro caso más que podemos atrapar. Pero digamos, poner type error no tiene ningún sentido porque en realidad lo que está mal es que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo. O sea, no hay nada que la persona pueda poner acá para que esto no pase. Porque le dé un archivo de texto, se interpreta como texto. Nosotros somos los que sabemos que eso es un número. Entonces, oh, ahora funcionó, ¿no? Em, veamos una cosa más que podemos atrapar. Si acá pongo una letra y, no sé, acá pongo una letra también. ¿Qué pasa? Esas también son cosas que uno tiene que ir probando con su programa para ver si cumple lo que tiene que hacer. Ok, entonces ahora me tiró value error, que es este error. Y si se fija, nosotros ya le habíamos asignado esto, pero ahora el error de valores es por otra razón. Ok, entonces ahora ya no podemos estar tan seguros de qué es lo que pasa. Si la persona puso menos líneas, si puso un número o una letra. O sea, porque ahora en realidad
lo que va a fallar es este casteo. Entonces, bueno, ahí ya depende mucho de lo que uno esté haciendo, del problema que uno esté resolviendo, qué decisión toma, ¿no? Si acá pone eh, más documentación o más aviso, o si toma otra actitud que ya vamos a ver que es la programación defensiva, que significa chequear un poco lo que nos está viniendo y no tanto solamente manejar los errores. Es decir, hacer validaciones. En cuanto al finally, en cuanto al finally, pongamos el finally acá. Uno, por ejemplo, puede querer que el usuario ingrese algo. Uy, me rompió la vida. ¿Qué fue eso? Perdón, perdón. Sí, no pasa nada. Una pregunta. Sí. Dentro o sea, dentro del set value error, nosotros podríamos poner varios if, o sea, si pasa esto otro, o sea, concatenar que tire el error de valores si pasan varias cosas al mismo tiempo o si pasa una y no otra. No, a ver, O es un... vos podés concatenar, digamos, se denomina catch normalmente. O sea, vos podés concatenar estos bloques, como estoy haciendo yo acá, de poner, si está el tipo de error, hacer esto. Si está el tipo de error, hacer esto otro. Eh, y podés, por ejemplo, una vez que tenés el error, ver un poco de información dentro de ese error. A ver, hagamos eso que me decís. Para tomar decisión, por ejemplo, qué mensaje querés mostrar, ponerle o cosas así. No se suele hacer mucho igual. Pero sí, se puede hacer algo así. Pero no, o sea, pero si el error es de este tipo va a entrar siempre acá. Y si vos acá abajo pones el mismo bloque, eh, la verdad que nunca lo probé, pero lo más probable es que entre en el primero y el segundo nunca pase. Y tiene sentido, ¿no? Porque no llegaría hasta acá abajo porque ya entró en este. No evalúa cada error. Y en sí, en definitiva, como vos estás atrapando por tipo, necesitas una información un poco más puntual para saber si se dio por una razón o por otra. No sé si te respondí la Perfecto. pregunta. Ok. O sea, tenés que buscar más en específico cuál es la razón para poder nombrar el error y ahí dar la respuesta o el mensaje. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, Los nombrás distintos, los nombrás diferentes. sí, no se suele hacer eso, pero por ejemplo, a ver, voy a correr acá. Y en un momento voy a caer en, o debería caer. Ah, no me mostró. A ver, vamos a hacer una cosa. No, voy a hacer así. A ver si me deja. Eh, este as e que está acá, lo que te permite es leer un poco esa información de ese error. Va, leerla, de un poco no, tipo, leerla directamente. Mira, de por sí, bueno, igual no sé por qué no me detuvo no me detuvo el breakpoint, cosa que es rara porque debería detenerse. A ver. Es muy extraño que no se haya detenido ahí, sobre todo si encima... Ah, ahí va. A ver si me deja acá. Siguiente línea.
No, corre todo, pero qué hijo de su madre. Mm, No me gusta este debugger. A ver, vamos de vuelta. Lo que yo quería es mostrarte qué tiene la variable esta e. Cuando vos le decís value error as e, esta e tiene un montón de información y uno puede trabajar con eso. Pero ahora es como que no me está dando mucha bola. Mm, mm, mm. No, y que cuando corro la siguiente línea me hace todo junto, así que a ver si pongo un... Es medio raro que haga eso, la verdad, pero a ver. Si pongo algo acá para que alguna sentencia, digamos, que no sea un print, para que se detenga, pero no, corre todo el E, es muy raro eso. Bueno, eh, así me corre hasta acá. Bueno, lo normal sería que esto después se corra línea por línea, de hecho en realidad se está corriendo línea por línea porque acá lo estoy viendo. Pero bueno, por alguna razón el debugger, no sé si tendría que hacer alguna configuración extra en el Visual Studio Code, pero por alguna razón el debugger no está parando ahí. Pero vos acá tenés un montón de información que podés leer y podés ir tomando alguna decisión en base a eso. Pero no es lo más normal, o sea, lo más normal es que vos acá hagas validaciones que te permitan, en todo caso, lanzar tu propia excepción. Ya vamos a ver eso. Y tomar una decisión de lo que mostrás en base a más información que tenés del error. Pero bueno, no me dejó de vagar eso, así que después veré qué pasó ahí. Bueno, y de hecho, bueno, no sé si viste acá, pero hice print E y entonces ahí ya me tiró el mensaje de error específico que tuve. O sea que esa es otra forma de mostrarlo directamente sin tener que nosotros tal vez escribir el tipo de error. Ejemplo de... No, o sea, normalmente uno no le muestra al usuario este tipo de cosas porque solo lo confundiría más. Eh, Solamente te digo que es imprimible esto y que te puede dar más información, pero básicamente vos lo que haces es proteger al usuario de los choclazos de error que no tienen sentido y desmenuzárselo para que pueda entenderlo sin saber programación y saber cómo resolver. Entonces, Está bien, como que le bajás la información, se lo bajás a un idioma que lo entienda el usuario, digamos. exactamente. O sea, Codifica. Ok. em, y hay veces que vos podés tomar decisiones. Por ejemplo, si tenés un error de conexión, podés reintentar la conexión un par de veces. No hace falta que a la primera de cambio que tenés un error de conexión le avises al usuario. O cosas así. No sé, si querés guardar un archivo y tenés el disco lleno, no sé, por ejemplo, podrías, si vos tenés archivos temporales que sabes que vos no tu programa está usando, los puedes borrar, ponerle. O sea, no es lo que se acostumbra, pero digamos, muchas veces vos podés tomar decisiones que le facilitan al usuario la tarea o terminan cumpliendo la tarea igual. No sé, a veces significan cosas, por ejemplo, que vos estás, vos estás haciendo ponerle que estas cuentas sean, no sé, todos precios. Y a veces son precios de cosas y cuando está cancelada una venta, acá le ponen una letra. Entonces vos sabés que cuando tenés ese error es porque la venta está cancelada, entonces directamente, eh, no sé, no haces la cuenta. O sea, tenés que ver el contexto en el que está ocurriendo tu error. O sea, todo depende del contexto. La decisión que vos tomás no es una y esa es la correcta. O sea, depende del contexto. Y qué se hace con el error también depende del contexto. Perfecto.
Entonces, quería mostrar lo del finally. En cuanto al finally, veamos cómo funciona. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es terminé el procesamiento de archivo. Quiero que se note la diferencia. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, vamos a hacer un print de corrió todo bien. Entonces, si corre todo bien, vamos a ver qué dice. Corrió todo bien y terminé el procesamiento de archivo, fin del programa. Si tenemos un error acá, lo que va a pasar es que nos va a decir corrió todo bien, nos va a tirar alguno de los errores de, que atrapó y después nos va a decir terminé el procesamiento de archivo y fin del programa. O sea, quiero que noten lo que está pasando. Entonces, hubo un error, pero hubo un error después de imprimir el primer resultado. Entonces, me muestra el error, no me muestra el corrió todo bien, porque corrió una vez y en la segunda vez ya explotó. Cuando me dice terminé el procesamiento de archivo, es porque está corriendo el finally y después obviamente sigue con con el programa que corresponde. En este caso justamente es un print que dice fin del programa, ¿no? Entonces, pongamos el archivo en condiciones, digamos, por ejemplo, pongamos un 3, que ponemos un 2. Entonces, corre el primero, corre el segundo, corrió todo, nos dice corrió todo bien, o sea, corre esta línea. Terminé el procesamiento del archivo, o sea, corre esta línea, a pesar de que no hubo ninguna excepción, esta también corre, y después sigue con el programa. Entonces, el finally es para poner código que vos querés que se ejecute, ya sea si corre bien, como si hay un error. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió el finally? O sea, ¿por qué existe el finally? Por ejemplo, se puede usar, por ejemplo, cuando querés leer un archivo. Si vos querés leer un archivo, si lo leíste bien, lo vas a querer cerrar. Entonces acá vas a querer decirle f.close, ¿no? ¿Cuál sería el error conceptual que hay acá? Por ejemplo, es que entonces al pasar eso, digamos, al pasar esa situación, vos tendrías que, en este caso, esto vos no querés que corra si el archivo no se pudo abrir, ¿no? Si no se encontró. Entonces acá tendrías que anidar los tries, cosa que es un poco fea. Para eso es que en la clase pasada hemos visto cuando hacemos with open. El with open lo que hace internamente es fijarse eso, ¿no? Que si el archivo se abrió, llamar al close y si no, no. ¿Se entendió lo de finally o quedó duda? Porque yo sé que es medio... Y de hecho el fclose por ahí no es el mejor ejemplo. Pero bueno, por eso les puse los prints, para que vean, o sea, si corre todo bien, se ejecuta hasta esta línea, ¿no? Y todo lo que venga acá abajo. Si hay algún error, se ejecuta el error que corresponda, pero siempre, tanto como si corrió bien como si hubo un error, se ejecuta lo que diga el finally.
y después se ejecuta lo que corra, como sigue el programa. ¿Alguna duda hasta acá? Me imagino que sí, pero... Entiendo cómo funciona, pero si de todos modos, ya sea que hubo un error o no hubo un error, va a ejecutar el binary, se podría poner el print terminé el procesamiento del archivo arriba del print fin del programa y aparentemente sería lo mismo. En este caso en particular, sí. En este caso en particular, sí. Eh, pero sí, obviamente lo que va a pasar es que hay casos... sí, es tal cual como decís vos. En este caso en particular sería lo mismo poner esto acá que ponerlo justo debajo sin el finally, ¿no? O sea, si hacemos esto así... Pero la... ¿Qué apreté? Acá. O sea, en este caso en particular, esto sería exactamente igual. Pero sí, o sea, pero te puede pasar, o sea, puede pasar, la verdad es que a veces pasa, no es muy común usar el finally, pero a veces hace falta. Tendría que encontrar, la verdad que son por ahí ejemplos un poco más rebuscados, pero eh, tiene su finalidad. A ver, por ejemplo, supongamos que eh, supongamos que el archivo se abre y vos trabajás en ese archivo para hacer algo en particular. Por ejemplo, el Finery, por ejemplo, es muy común cuando vos recibís un archivo de internet. Para trabajar con ese archivo que vos no lo tenés en la computadora que está corriendo el programa, está en la nube, por ejemplo, está en un Google Drive. Entonces vos lo que haces es, vos te descargas el archivo para trabajar con ese archivo. Entonces, sabés que, por ejemplo, el archivo se abrió. Por ejemplo, porque lo creaste vos. O sea, vos te descargaste todos esos bytes, escribiste el archivo temporal, por ejemplo, y lo usás para trabajar, por ejemplo, en este caso para hacer la cuenta, pero después lo tenés que borrar, porque el usuario no se quería descargar el archivo, quería saber el resultado de la cuenta. Y si vos no lo borrás, le vas a estar llenando el disco cada vez que el tipo corre el programa. Y eso lo necesitas hacer con el finally. Si el programa no descargó el archivo, lo más probable es que, bueno, lo más probable no, o sea, vas a programar de forma tal que no entres a este bloque de procesamiento del archivo. Entonces, vos vas a estar parado en una situación en la que vos sabés que este archivo existe porque lo descargaste vos antes, ¿ok? O sea, vos acabas de tener una línea donde vos descargas este archivo y lo guardás, entonces esto no te va a fallar, no sé, salvo que te quede sin memory RAM, ponele, pero esto no te va a fallar, o en todo caso si te falla es código que no nos compete en este momento, y el finally vos lo crees para que siempre se corra el borrado de esa información. Y ahí no es exactamente igual ponerlo acá abajo. Porque ponerlo acá abajo implica que te fijes si el archivo abrió.
¿Me explico? O sea, te tenés que fijar que el archivo exista, o sea, porque si no estás tomando en cuenta, estás perdiendo toda la información que tenés de que haya corrido este código. Te tendrías que fijar un montón de cosas más, que ya las hiciste acá. Y para eso está el finally. Se usa mucho para eso, Es para decir, código de limpieza. que el finally se va a ejecutar si es que funcionó el try o si funcionó el except. Si Claro. alguna de las tiene que haber funcionado para que haya un finally. Si no anduvo nada del programa, entonces no se ejecuta, digamos así. No, no, no. A ver, si vos entrás acá, vos entrás a la primera línea, el finally se va a ejecutar. Lo que digo es que, Claro, lo que digo es que eh, el finally está pensado para código que vos normalmente lo tendrías que copiar y pegar si no fuese porque existe el finally, digamos. Tendrías que ponerlo. O sea, por ejemplo, obviamente estoy hablando, o sea, es claro que estoy hablando de un caso donde esto no sucede, ¿no? Esto ya, digamos, el fopen ocurre acá, ¿no? Final found error, bien. O sea, hacemos el print del archivo no encontrado. Y no sé, por ejemplo, acá hacemos un exit, por decirte alguna cosa. Tipo, o sea, si acá hay un problema, el programa se cierra. A ver. Entonces, como vos sí o sí vas a querer borrar esta información, ya sea porque falló algo del procesamiento o pasó algo con los errores, igual vas a querer borrar el archivo temporal que te descargaste, lo pones en el finally. Igual lo que pasa también por ahí con la dificultad de ver el finally es que lo estamos viendo en un contexto donde el programa es muy cortito y te da prácticamente lo mismo que acá se corra como que acá, como, o sea, el problema que tenés para ir para visualizarlo es porque nuestro programa corta acá y no está haciendo nada importante, ¿no? Pero básicamente el finally normalmente se usa para eso, para código de limpieza. Y es cuando vos hiciste algo en el try que cuando termina querés borrarlo, querés limpiarlo muchas veces para limpiar la máquina del usuario, o por ahí estás trabajando con variables que después querés dejar listas para que siga después. Eh, pero sí, por ahí los ejemplos de Finally son un poco más complicados de ver. Pero es eso, es para evitar copiar y pegar código debajo de cada except y debajo del código final. está bien. Lo podemos interpretar como un complemento del try. Podríamos decir que finally es un complemento del try. Sí, sí, sí. Eh, o sea, son pocos los casos donde van a tener que usar Finally. O sea, yo les diría, no se enrosquen mucho con eso. Pero bueno, está ahí porque a veces hace falta. Son, son pocos los casos, pero a veces hace falta. Yo normalmente no lo suelo usar mucho. eh, pero a veces es útil. O sea, básicamente es eso. También vimos que en la programación hay muchas cosas que se pueden hacer de distintas formas. Y no es que uno esté bien y otro esté mal. Así que no se enrosquen con el Finally, sepan para qué sirve, para que si un día ven código con Finally sepan cómo se sigue. Cuando lo necesiten se van a dar cuenta, o sea, cuando se encuentren a ustedes mismos copiando código acá y pegándolo abajo del except y pegándolo abajo del lugar donde pusieron, donde están manejando un error, se van a dar cuenta de que se soluciona con Finally.
Pero bueno, nada, eso. ¿Hasta acá todo bien o ya perdí a alguien? Todo bien. Bueno, entonces, eh, volviendo acá. Validaciones y programación defensiva. Bueno, básicamente las clases anteriores habíamos hablado de los contratos y de las precondiciones y las postcondiciones. Entonces, normalmente las precondiciones se dan por sabidas, ¿ok? Se dan por aprendidas y se dan por válidas. Pero como sabemos en la vida real que eso no es siempre así, normalmente cuando empezamos una función se suelen hacer algún tipo de validaciones. Sobre todo si, por ejemplo, sabemos que esa función la va a usar mucha gente. No sé si nos estamos programando para, no sé, Mercado Pago. Y nos dicen, bueno, yo quiero que me calcules el precio a pagar en un carrito. Y sabemos que eh, esa función la va a usar mucha gente. O sea, la va a usar la gente que está programando la aplicación web, pero también la va a usar la gente que está programando la aplicación para Android, y también la va a usar la gente que está programando la aplicación para iOS, no sé. Entonces, o por ahí después la versión que van a usar después cambia, la versión que usan para leer cómo el carrito está devolviendo su información. Entonces, entonces se suelen hacer validaciones. Eso se suele llamar programación defensiva, que es básicamente programar suponiendo que el otro es un idiota. Y el otro a veces es uno mismo también, que usa sus propias funciones mal. Así que no está para nada mal la, la programación defensiva. Y bueno, una de las cosas que podemos hacer es algo tan simple como al principio de nuestra función validar las precondiciones. Entonces, si tenemos una función que dice calcular pago, ponemos una sentencia que se llama assert. Esa es como si fuese una sentencia de return, digamos, pero bueno, assert, o como si fuese un if, ¿no? Y acá ponemos una condición que se tiene que cumplir. Y si no se cumple, lo que hacemos acá es devolver un mensaje. Y esto, vamos a ver que lo que termina haciendo es crear un assertion error, que es una de las excepciones que habíamos visto antes. Entonces, veamos. Por ejemplo, tenemos dividir, ¿no? Donde tenemos calcula A dividido B. Entonces la precondición es que A y B son números y que B es distinto de 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir un número por 0, eso da un error. Eh, Probémoslo, ¿no? Probemos qué pasa si dividimos 5, o sea, 6 dividido... Hoy estoy errando en el teclado. Eh, em, 6 dividido 0, por ejemplo. ¿Qué pasa? Corramos. ¿Ven? Zero division error, division by zero. O sea, no se puede dividir un número por 0. Hay teoría matemática detrás de esto, pero básicamente eso da infinito y no tiene sentido, ¿no? O sea, vos pensás que cuando estás dividiendo algo lo dividís entre, no sé, por ejemplo, tenés una barra de chocolate y la dividís, estás dividiéndola entre, no sé, personas. Y capaz que dividirlo entre una persona y media puede llegar a tener sentido porque, no sé, hay alguien que come menos, pero dividirlo entre cero personas no es dividirlo, ¿no? No tiene sentido. Por lo menos no tiene sentido para la operación que estamos queriendo hacer. Por eso y por otras razones más es que dividir por cero no se puede y da error. Y a la computadora le pasa lo mismo. Entonces, si hacemos una función que divide, tenemos que detectar que esto no va a pasar. Entonces ahora tenemos las dos funciones definidas. Obviamente si corremos este código no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. O sea, definimos dos funciones, no estamos haciendo nada. Usemos la función dividir.
Entonces, si queremos dividir 10 dividido 2, esto debería tener sentido, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hacer resultado igual y imprimir resultado. Bueno, escribí mal de vuelta, pero va. Bien, 5.0, tiene sentido, ¿no? Y si hacemos esto, ¿qué pasa? Assertion error. ¿Está bien? Entonces acá con esto ya nos estamos asegurando de que la persona que nos va a usar por lo menos no se va a mandar esta cagada. Se pueden mandar otras, ¿no? Por ejemplo, acá puede poner el integer 0, el string 0, ¿no? Y acá va a explotar por todos lados, no por nuestro assert, sino por otra cosa. Pero bueno, cubrimos algo. No se puede cubrir todo. Acá podríamos agregar algo que cubra este error, sí, obvio. Pero, a ver, las precondiciones están para cumplirse. Hay cosas que son mínimas. Pero en general esto se usa para cosas por ahí un poco más lógicas, ¿no? O sea, no sé. Si yo estoy programando una función que me calcula el precio de algún, no sé, de un carrito de compras, por ejemplo, o sea, el total de un carrito de compras, entonces por lo menos valido que el carrito no esté vacío, no sé, cosas así. Cuando vemos ejemplos simples, por ahí es muy obvio y decís, no, ¿para qué voy a validar esto? Pero muchas veces los parámetros que recibe nuestra función son cosas más complejas, ¿no? O el problema que vamos a resolver es un poco más complejo. ¿Qué hacemos con esta excepción? Bueno, esto ya depende de la persona que nos use. O sea, nuestra, nuestro deber, digamos, es programar bien la función dividir. Ahora, la persona que usa la función dividir tiene que ver qué hace si alguien en su programa puso cualquier cosa. ¿Ok? Ya, o sea, nosotros ahí estamos tirando un error. Aprovechemos también, ya que estamos. Mientras tanto, igual voy a ver si dígame si tiene alguna pregunta, pero quiero aprovechar para, por ejemplo, agregar el chequeo de que A y B sean números y vamos a ver cómo lanzar nuestras propias excepciones. La verdad que esto en este caso en particular no tiene uso, no tiene sentido, pero para problemas más complejos va a tener sentido. Hasta acá, con esta parte de la programación defensiva o de las validaciones, ¿alguna duda? Eh, Me quedó un poquito en el aire la función hacer. Sí, no es una función, es una sentencia. Vos lo que haces es assert, le pones qué querés que se cumpla y si no se cumple te va a devolver un assertion error, vamos a probar de vuelta, con el error que corresponda, ¿no? Assertion error con el texto que nosotros le pusimos. ¿Sí? O sea que básicamente lo que hace es cambiar, digamos, el mensaje del exception error. Es decir, en lugar de tirar el mensaje find no found, tirar el mensaje que vos, la etiqueta que vos pusiste, de comillas. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, no lo cambia porque nosotros lo estamos lanzando, no estamos dejando que suceda. O sea, lo cambiaría. Cambiarlo sería hacer esto. Que también sería, entre comillas, programación defensiva, ¿no? Guarda el micrófono que está haciendo ruido, ¿eh? A ver, espera.
Yo no me acuerdo de memoria el error que hacía cuando hacíamos a creo que era Division. Division. No, Zero Division Error, ahí está. ¿No? Y acá. A ver, cambiarlo sería esto. Acá sí el error se está provocando y lo cambiamos nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué cada demanda acá? Ah, que no estoy usando el E. Sí, bueno, la verdad. Poner. Igual no la quiero usar. Entonces, de hecho creo que si no la vamos a usar a la E, podemos hacer así. Ahí está. Si no vamos a hacer nada con lo que nos devuelve la computadora en la E. Entonces, cambiarlo sería esto. O sea, el error se provoca, pero nosotros devolvemos, por ejemplo, esto, ¿no? Pero eso, y de hecho, por ejemplo, no sé, acá ponemos, no sé. De hecho, bueno, acá podríamos hacer, por ejemplo, return. Esto no estaría bien, porque no cumpliríamos nosotros nuestra postcondición, ¿no? Pero esto sería cambiar el error. Esto iba a tirar un zero division error y de repente está devolviendo un string. O si acá ya vamos a ver cómo crear nuestros propios errores, pero bueno, lo puedo mostrar acá, pero sí, nosotros podríamos crear nuestro propio error y ponerle rise, por ejemplo, assertion error, ¿no? Y meterle este mensaje. Entonces estamos cambiando el zero division a un assertion error. Pero bueno, no. A ver, esto a veces puede tener sentido, pero en este caso no sería lo más prolijo, ¿no? O sea, lo más prolijo es el assert en este caso porque queremos validar simplemente que algo se dé. Y además el choclazo, ¿no? El choclazo de código que es esto contra simplemente poner el assert b distinto de 0, ¿no? O sea, claramente queda mucho más legible y mucho más cortito y con menos problema de error, menos chance de error. Mientras menos líneas de código escribamos, en general menos chance de error, siempre y cuando no estemos haciendo un montón de cosas en una sola línea. O sea, tampoco hagan 3000 cosas en una línea, porque eso no es escribir menos líneas de código, eso es amontonar un montón de código en una sola línea. ¿Se entendió la diferencia entre cambiar el error que tiramos o que devolvemos contra el assert? El assert es devolver un error de assertion porque nosotros estamos exigiendo que eso suceda. Y cambiar el error es hacer un try de ese error y tirar uno que a nosotros nos parezca, no sé, más cómodo, más legible, o que corresponda más con la situación. Perfecto. Bueno, entonces, ya vimos recién cómo tirar nuestros propios errores, eso es con el rise, o sea, así como está el return, la sentencia rise y el error que queremos tirar, nos permite tirar nuestros propios errores o lanzar nuestros propios errores. Obviamente, lo ideal es que
los errores que lancemos tengan sentido con los tipos de excepciones que vimos acá, ¿no? Key error, index error. eh, o, bueno, también pueden ser errores propios de nuestro programa que a nosotros nos indiquen lo que está pasando para que después lo manejemos. Pero ya vamos a ver eso por ahí cuando veamos objetos. Porque las excepciones en sí son objetos y cuando veamos objetos vamos a aprender cómo crear nuestras propias excepciones. Por ahora estamos aprendiendo a lanzar excepciones que ya existen con un mensaje que sea válido. Bueno, agarremos un ejercicio viejo que de hecho me estoy dando cuenta que no tengo tantos como yo pensaba, pero bueno, hay un montón igual. A ver, este de Untitled no me gusta, no existe. Tipo conjunto. En general fuimos escribiendo ejercicios que no suelen tirar error porque, por ejemplo, son eh, muchas veces son ejercicios que recorren listas hasta que terminan, ¿no? Son cosas que en general son bastante seguras, pero hemos hecho algún que otro ejercicio, por ejemplo, donde recibimos input del usuario. Estoy tratando de encontrar alguno. Eh, 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 eh. Eh, bueno, a ver este, por ejemplo. Eh, ¿Qué ASAT le pondrían? ¿O qué errores atraparían? Que el número no sea menor a cero, por ejemplo. Bueno, ojo, porque la precondición, ¿cuál es? Claro, dice número, no dice si es entero o si. O Exacto, sea, exacto. si no, tampoco dice si pueden ser float o otro tipo de números, ¿no? Tendría que estar más especificado en los parámetros. No, no, porque en realidad es válido. O sea, esto puede ser un número entero. Esto, a ver, esto es una función que devuelve el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto, habíamos Ah, dicho podría que, ser negativo también, claro. Sí, claro, por ejemplo, de un si, negativo da igual. claro, o sea, si tenemos el menos 5 nos da 5. Si tenemos 5 nos da 5. Si tenemos menos 13,14 nos da 13,14, porque es, digamos, lo que nos da el valor absoluto es la distancia de ese número al cero, eso es lo que nos da. Y la distancia siempre es un número positivo, entonces, em, por eso esto funciona tan bien. Podría ocurrir que en vez de ingresar un número ingrese una letra. Claro, por ejemplo, eso podría suceder. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que poder hacer es determinar que i sea un número. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay varias formas. A ver, por ejemplo, una es usar isInstance. IsInstance es una función que recibe primero el, la variable o el objeto, vamos a decir la variable por ahora, la variable que queremos evaluar y después recibe el, el tipo
que queremos que sea. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos poner float, no sé, o integer. Entonces, hagamos un código que haga import apps from, no, perdón, from apps import y se llama apps con cosa, ok. Medio turbio esto. Le voy a poner así, tiki. No me gusta que esté. Entonces, un código que use esto, si lo que nos está diciendo es, básicamente, si esto es un float, ¿no? Y acá tendríamos que hacer assert y poner, a ver, capaz que, sorry, acá assert, y acá tendríamos que poner y debe ser un número. Fíjense que esto no es un print, ojo, tengan cuidado, esto no es un print, esto tira una excepción. Si no se cachea, si no se hace un except, se imprime todo el socotroco del error típico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago offset A, vemos qué pasa. Vamos a ver esto como usando apps. Vamos a correr, ok, y entonces nos dice y debe ser un número. Entonces ahora esto es un float, vamos a ponernos 10.5. Bien, no rompió, obviamente esto no rompió y no nos mostró nada porque no estamos haciendo nada con el resultado de eso, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos poner R de resultado, por ejemplo, y hacer un print para que este programa nos muestre el resultado. Bien, 10.5. ¿Qué pasa si ponemos un entero? Explotó. Entonces acá lo que está pasando es que fuimos como demasiado específicos, ¿no? Y el assert rompió cuando no correspondía. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si se utiliza isDigit en lugar de isInstance, A ver, isDigit. Sí, puede ser. O sea, a ver, vamos a probarlo. Hay, en general, Python viene con bastantes funciones. O sea, isDigit y esto sería así, ¿no? Decís vos. Este yo no estoy seguro. No me suena, pero... No me suena, pero... acá está chillando. isDigit, lo voy a buscar. Ya, yo no lo uso. isDigit me suena a... una función de string, ¿puede ser? A ver, espera que estoy buscando. sí, como todo lo Claro, que eso es ingresa, para decir un texto. IsDigit es una función de string. Claro, pero no, nosotros acá tenemos una variable. Esto no es un string y de hecho no debería serlo, ¿no? Entonces acá, bueno, la opción más común, digamos, podría ser, o sea, la más sencilla sería poner acá int. Esto debería andar, vamos a ver. Ok, anduvo. Creo que igual, vamos a ver la documentación de isInstance. O sea, en este caso no acepta números complejos ese resultado. Claro, Correcto. por ejemplo, claro, sí, Si sí. usas
si usas el apps que ya viene con el con byte, o sea, la otra que es apps, que te lo convierte solo, sí, pero no la función que estamos creando nosotros. Claro, sí, sí, sí. Igual nosotros no trabajamos con números complejos, no, no lo vimos, digamos. Claro, no nos vimos. Pero en este caso, si Em, pusieran un número complejo, también explotaría, ¿no? sí, 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 porque no lo tomaría como, creo que lo- creo que lo tomaría como, a ver, espera, vamos a buscarlo eso. ¿Cómo trata el número complejo del Python? Vamos a buscarlo, porque normalmente se usan objetos para manejar los números complejos, entonces no sé si hay una forma. No, no, claro, no, no. Los números complejos son sí o sí objetos, así que no, no, no los podrías aceptar. Y de hecho la división de números complejos no se hace así tan simple. Pero no, un hack, un pequeño hack es que esta función isInstance admite, creo que tuplas, si no me equivoco. Ahí estoy buscando la documentación de isInstance por si acaso. Sí, una tupla. Una tupla de tipos aceptables acá. Entonces con esto también tiene que andar bien. Acá voy a correr la otra usando apps. ¿Ven? Ahí está. Esto es un poquito más legible, es un poquito más lindo. Y lo que estoy diciendo es, esto tiene que ser o esto o esto. Porque yo ya sé que con esto el minus va a funcionar bien. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, hasta acá manejo de errores. Yo les diría... Perdón, una preguntita más. Ujú. Entonces, hasta que yo no le pongo el except, era, o sea, eso solo queda en nuestro código para el programador. No le estoy mostrando nada de información al usuario. No, Hasta si el usuario corre un programa, por ejemplo, como este, y acá le pone una letra o algo, sí, le vas a mostrar al usuario el error este. ok. O capaz que no te entendí bien la pregunta. No, está bien. O sea, sí se lo muestra al usuario y el except entonces era, Claro, a ver, digamos, el except justamente es para atrapar. O sea, vos tenés que poner, para empezar, el except no existe sin el try, ¿no? Así como el else no claro, existe perdón. sin el if. Con el try yo lo que hago es, en vez de todo ese choclo, llevarlo a un lenguaje más directo hacia el usuario, Claro, para que lo vean más. claro, vos preparás al usuario. eh, o sea, vos preparás tu programa para ver posibles errores y mostrar al usuario una acción a realizar que tenga sentido. Entonces, Perfecto. Una preguntita. sí. Si nosotros quisiéramos entrar en I, validar en I, fueran solo letras, que eso fuera solamente letras. En ese instance, ¿qué habría que poner para verificar que fueran solo letras? String. Aunque lo que me imagino es que vos vas para el lado de que podés poner más de una letra. También, O sea, si vos pones string, te va a chequear eso. O sea, str, ¿no? Str. claro. Eh, supongamos esto. Supongamos que vamos a hacer... Vamos a tener que hacer un A vos archivo, querés ¿no? el del nombre, por ejemplo, de una persona. Ingrese la inicial de su nombre. Claro. Entonces eso tendría que ser una letra. Sí, sí, sí. No sé, por ejemplo... eh, sí, por ejemplo, no sé.
¿no? Vos lo que querés hacer es que la persona, no sé, por ejemplo, vos lo que querés hacer es devolver la letra, no sé, aumentada, o sea, en mayúscula, ¿no? Y acá vamos a hacer, esto lo vamos a guardar como mayús inicial. Y acá vamos a hacer un archivo nuevo. Y guarda el micrófono que está haciendo ruido. Un archivo nuevo que diga usar mayús inicial, ¿no? Entonces hago from mayús inicial import mayús inicial. Bien. Una Entonces, pregunta, ¿qué pasa sí. si los nombres de mis archivos son larguísimos? O sea, ¿siempre tienen que tratar de ser así cortitos para poder llamarlos? ¿O No, pueden ser larguísimos. se copia todo el choclo y si tiene espacios lo toma igual? No me No, genera espacios problemas. no. No, espacios no. Ah, siempre tiene que tener guión bajo, ok. Eh, sí, para empezar es la convención. Con espacios puede ser que puedas hacer alguna matufia, pero no, no, eso no se usa. O sea, hacer eso está mal. Por más que logres hacerlo funcionar de alguna forma, no, no es aceptable. Eh, Mayus inicial, por ejemplo, ¿no? Y acá pongo, no sé, Gabriel, ¿no? Entonces, y yo lo que quiero hacer ahora es el resultado, imprimirlo, ¿no? Típico por ahora. Entonces, vos lo que querés chequear acá son dos cosas. Querés chequear que A es un string. Entonces, le pones A debe ser una letra. Y acá podés chequear, por ejemplo, len A que sea igual a 1. Y por acá puedes poner A debe ser solo una letra. Puedes hacer una cosa así. Entonces no te va a fallar este, te va a fallar este. Assertion error. A debe ser solo una letra. O sea, falló el segundo assert y no el primero. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar acá, pero lo que quiero que hagan estos 15 minutos es que vayan a un ejercicio viejo donde hayamos recibido eh, input del usuario y le agreguen los assert que les parezca. ¿Ok? A ver. Me gustaría que elijan el ejercicio que les parezca, pero si logro encontrar alguno que yo ya veo que puede venir bien, les digo. Pero bueno, en los ejercicios de la clase 1 y clase 2 hay bastantes así de la onda leer de la pantalla hasta que el usuario escriba un número que sea tal. Y ahí el usuario puede poner cualquier cosa, entonces ahí está lleno de cosas para corregir. Eh, bueno, díganme, busquen uno, díganme cuál eligieron, así de paso lo pongo acá en la pantalla, como para que el resto por ahí que no hizo la tarea la pueda tener en vista y podría inclusive hacerlo si lo saben hacer, que es muy probable, porque esos ejercicios son bastante básicos. Y bueno, cualquier cosa los escucho. Y si no, ya cortamos a las 9. De hecho, estaría bueno que hagan el hacer y el try catch también, ¿no? Como para decir, bueno, practico una cosa, practico la otra. Yo igual voy a abrir la guía de ejercicios y voy a fijar cuál puede ser. Este ejercicio de la clase 1.
Bien, bien, algo sencillo, sí, sí. Y de hecho acá tenemos la resolución, ¿no? En pseudocódigo, no, está inclusive, sí, en pseudocódigo, pero es válida. Y sí, hoy estoy bueno, así que la voy a buscar también la voy a buscar en Python, que creo que la resolvíamos en la clase 3 capaz. 4. Se puede hacerlo como función para el assert y como programa para el try catch, ¿no? Bueno, es todo por hoy, gente. Se nos repasó la hora. Bueno, bueno, Nos muy bien. vemos el Muchas lunes. gracias. Eso. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.